En esta semana, una hermana me compartió que estuvo en el parque compartiendo el Evangelio. Hay madres que trabajan en casa que pueden tener el malentendimiento de que, como están ocupadas en casa cuidando a los remanentes, que es una tarea muy importante, pueden tener el malentendimiento de que es difícil para ellas hacer el evangelismo. Pero ese es nuestro pensamiento. Esta hermana tiene ese corazón para evangelizar. Por eso el hecho de ir al parque con los niños no es solo para que ellos jueguen, sino, como tiene ese corazón para el evangelismo, ella ora y ve que es el lugar, el campo que Dios tiene para ella para predicar el evangelio. Porque es muy cómodo, ¿verdad? Allí los niños empiezan a jugar con otros niños, te haces amigo, amiga de las madres, de los padres que están allí cuidando a sus hijos. Y, por supuesto, Dios tiene un plan ahí. Entonces esta hermana, ella ora por las personas que se encuentran en ese lugar, porque el evangelismo lo hace Dios. Él tiene todo preparado. Cuando un hijo de Dios se aferra al deseo de Dios, que es la salvación de las almas, y empieza a orar, Dios le da los encuentros, Dios prepara las personas. Entonces esta hermana dice que encontró una de las madres, que era una persona que siempre intentaba esforzarse por hacer bien las cosas, solo tiene un niño e intenta que este niño se porte bien, que no dé problemas, sea educado. Ella también intenta ser muy amable con las otras madres, ¿verdad? Pero resulta que no le funciona bien. Su hijo tiene problemas con los niños, ella tiene problemas con las madres, pero realmente sin hacer nada, porque de verdad esa mujer intenta portarse muy bien, pero nada le funciona. Y hace un tiempo, esta hermana quiso hablarle a esa mujer, pero estaba totalmente cerrada. Y Dios, en verdad, tiene un horario para cada cosa. Por eso, esta hermana no se desanimó, sino que empezó a orar, simplemente esperando el horario de Dios. Y este tiempo, esa mujer, pues empezó a tener muchos problemas. Por eso, esta hermana entendió que ahora era el tiempo que Dios tenía preparado. Y de una manera natural le empezó a explicar que solo Jesús, el Cristo, es la solución para todos los problemas. Y esta mujer escuchó muy bien el Evangelio, de verdad, recibió muchísima gracia. Luego empezó a contarle a esta hermana que ella durante toda su vida no tenía ningún interés en la iglesia ni en los cristianos. Le contó que una vez, dice que estaba con dos amigas que eran cristianas, y estas amigas empezaron a discutir entre ellas porque estaban hablando de los diezmos de la iglesia. Una hermana decía que era muy importante dar muchos diezmos, la otra decía que eso no era algo importante, y estaban allí peleando, bastante enfadadas, delante de esta mujer. Y esta mujer, pues la verdad que no sabía qué hacer, ¿no? Estaba un poco impresionada. Y como estaban tan enfadadas sus amigas, dice que le preguntaron a ella: ¿y tú qué piensas? ¿Quién tiene razón? Y esta mujer dice: bueno, si yo no soy creyente, no soy cristiano, yo no entiendo de eso. También le compartió que aquí en Corea, 2 veces al año, es la fiesta más importante nacional
donde todos los familiares se juntan en la casa familiar. Es algo muy tradicional, muy importante. Y allí juntos, toda la familia, 2 veces al año hacen sacrificio a los antepasados. Entonces es algo muy importante, no tiene que faltar nadie ahí. Pero dice que en su familia, una de la parte de la familia es cristiana, y dice que desde que se hizo cristiana, no quieren ir allí. Dice que ellos no hacen idolatría y que no pueden ir ahí, ni pueden estar compartiendo un tiempo con la familia. Por eso hay muchas peleas en su familia a causa de eso. Eso hizo que esta mujer, la verdad, cerrara bastante su corazón. Dice, bueno, ¿y cómo pueden estos cristianos portarte de esa manera, despreciándonos, no viniendo siquiera aquí a comer con nosotros? No lo entendía bien. Y también decía que tenía una amiga cristiana que se portaba mal con la gente y luego le contaba que ella, cuando hacía algo mal a alguien, lo que hacía era irse a la iglesia y le pedía perdón a Dios. Y ya, bueno, ya confiaba que Dios le perdonaba, pero no le decía nada a la persona que había tratado mal, ¿no? No le pedía perdón. Y esta mujer, aunque no era cristiana, decía, bueno, ¿cómo puede hacer eso esa mujer? Eso no es correcto. También tendrá que disculparse a la mujer que ha tratado mal, ¿verdad? Entonces yo a través de esto, cuando escuchaba, la verdad que me daba cuenta, ¿no? Un hijo de Dios, si no está disfrutando del Evangelio, si no está cumpliendo el deseo de Dios, que es el evangelismo, la verdad que estás perdiendo totalmente tu función. Como no tienes ese corazón para evangelizar, ya, ¿para qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? Ya no lo entiendes, ya no tiene mucho sentido, porque no estás entendiendo la misión que Dios tiene. Hay que salvar a las almas que están sufriendo sin Dios y sin esperanza. Entonces, si no oras, si no vas a la iglesia, porque no tienes que evangelizar, al final estás perdiendo la función. Es esa luz, somos la luz del mundo, pero si no estamos alumbrando, perdemos la función. Dice el Señor que somos la sal de la tierra, pero si la sal no está salando, no está haciendo que las personas, al escuchar la palabra, tengan esa sed de buscar a Dios. Entonces, la sal, si no cumple su función, ya no sirve para nada más, dice la palabra. Y nosotros, por gracia de Dios, somos los que Dios, en su gracia, ha escogido para proclamar que Jesús es el Cristo, que a través de Jesucristo, a través del Evangelio, es la única manera de salir de las maldiciones, de los desastres. Es la manera de restaurar las vidas, las familias, las naciones. Por eso estoy orando para que a través de este tiempo sea un tiempo que Dios esté hablando en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, para que podamos entender cuál es el deseo de Dios, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, que podamos tener ese corazón como Dios tiene por las almas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan prepararse bien a través de esta escuela de evangelismo. Vemos en el pasaje de hoy, hemos leído en el tiempo de Moisés, era un tiempo donde había desastres mundiales. Como ahora, ¿verdad? Hay grandes desastres, sobre todo en este tiempo, pero en todo el mundo es justamente igual. Los no creyentes en ese tiempo estaban totalmente atrapados por la idolatría. Y la idolatría es algo que aborrece Dios y que trae grandes desastres. En este tiempo es igual. Los no creyentes están totalmente influenciados por esas 3 organizaciones. La nueva era, que a través de la cultura, la música, la televisión, el internet, está poniendo cosas, grabando cosas en la gente, haciendo que entre en un mundo
interior que es totalmente de Satanás. Los masones, las organizaciones judías totalmente están influenciando para a través de todas estas cosas atar a la gente, destruirla, porque el propósito de Satanás, el Señor lo dice en Juan 10:10, hurtar, matar y destruir. Y es el mismo tiempo que nos refleja en el pasaje del Éxodo, igualito que ahora. ¿Y qué hacía el pueblo de Dios en ese tiempo? El pueblo de Dios era esclavo. Era esclavo de Faraón, que es un tipo de Satanás. Pero no solo era esclavo, había llegado al nivel de que eran los que construían los ídolos. Estaban ellos mismos fabricando la idolatría. Es terrible, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿cómo está la iglesia del Señor? Pues por desgracia, mucha parte de la iglesia, por no aferrarse al pacto de Jesús, el Cristo, por no estar cumpliendo la evangelización y las misiones, que es el deseo de Dios, también está esclavizada. Está atada en otras cosas. Satanás está engañando a la iglesia porque se están apoyando, están tomando direcciones que no es el centro, el núcleo de la Biblia. No están cumpliendo esa misión que tiene la iglesia, que es predicar el Evangelio. Por eso en ese tiempo como ahora, podía parecer que no había camino. Humanamente no había camino para cambiar eso. Y ahora también estamos igual. Parece humanamente que no hay camino para cambiar tanto desastre. Pero Dios, por su gracia, Él tiene todo preparado. Y Él escogió en ese tiempo a Moisés. De la misma manera, en este tiempo, Dios, por su gracia, nos ha escogido a nosotros. ¿Y qué le dio a Moisés? Dios dio una sola respuesta. A todos los problemas Dios da una sola respuesta. Por eso en Hechos 4:12 dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús el Cristo. Y Él les habla en Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. ¿Qué es el sacrificio de sangre? En el Antiguo Testamento, cuando aparecen los sacrificios de sangre, son una sombra, son un tipo ¿de quién? De Jesús el Cristo. Nada más el hombre pecar, quedó separado de él y ahí empezó a entrar en desastres, maldiciones. El hombre no puede por sí mismo salir de esa situación tan terrible. Pero Dios, nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15 promete por primera vez que enviaría el Cristo para solucionar lo que el hombre no podía solucionar. Por eso constantemente la palabra nos habla que Jesús es el Cristo. Y ese es el mensaje que Dios da a Moisés. Y en ese mensaje Dios da toda la respuesta. En Jesús el Cristo, Dios nos da todo. Es suficiente, es completo, es todas las cosas. Por eso, Moisés se aferró al mensaje, al pacto absoluto de Dios. Jesús es el Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que conocer. Es el mensaje que nos tenemos que preparar. Porque es el mensaje que es el centro, el núcleo de toda la palabra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan preparar bien el mensaje que Dios nos da. Tenemos no solo que tenerlo como una teoría. Ese mensaje, Jesús el Cristo, tiene que ser el centro de nuestra vida. Tiene que estar grabado, enraizado, ser la naturaleza de nuestras vidas. Porque es el mensaje, solución para todos los problemas. Por eso,
vemos que Moisés se levantó y ese mensaje fue el que compartió totalmente a los ancianos, al pueblo y más adelante a Faraón. Cuando nos aferramos al mensaje de Jesús el Cristo, ¿cuál es el contenido? Es el contenido de las 3 fiestas. Es la Pascua que nos libera de toda la oscuridad. Es el Pentecostés, que es la protección y la guía de Dios. Es la cosecha, que es el respaldo del trono celestial. También el contenido de ese mensaje, de ese pacto, son los 3 oficios de Cristo. El verdadero Rey que rompe toda la obra de Satanás. El verdadero sacerdote que rompe toda maldición y todo desastre. El verdadero profeta que abre el camino para volver a Dios. Y nosotros también, como dice en 1 de Pedro 2:9, cuando tomamos ese mensaje, ese pacto, cuando oramos con él, también Dios a través de nosotros cumple esos 3 oficios. 1 de Pedro 2:9. También somos donde vamos esos reyes, esos sacerdotes y esos profetas que están mostrando el camino para que la gente pueda volver con Dios. Dentro de ese mensaje del pacto absoluto que Jesús es el Cristo, cuando lo tomamos, también es Hechos 1:1, 1:3 y 1:8. Jesús es el Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Y al tomar ese pacto, podemos ver cómo el Dios Trino está obrando. Podemos disfrutar de esa identidad de ser hijos de Dios, con el respaldo del trono celestial, de los ángeles. Podemos disfrutar de la autoridad de el reino de Dios se establece allí donde estamos, la oscuridad es quebrantada. Y ese es el mensaje que tenemos de verdad que aferrarnos, que disfrutar y compartir. Dentro del movimiento del evangelismo siempre vemos esos 3 puntos importantes: el mensaje, el mensajero y la estrategia. Y vemos que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es así. Por eso, ese es el mensaje que tenemos que poseer, hacer nuestro. Y a la hora de compartir, es el mensaje que tenemos que compartir, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Muy bien, este era el mensaje. Pero ¿quién era el mensajero? Moisés, él venía de un matrimonio de la tribu de Leví, que era los que tenían el pacto de Jesucristo. Por eso él desde pequeño, cuando fue amamantado por su mamá Jocabed, su madre le estuvo traspasando correctamente el pacto, porque es la mejor herencia y la herencia que Dios quiere que estemos traspasando a nuestros hijos, el pacto de Jesucristo. Entonces él desde pequeño pudo conocer el pacto, pero luego, cuando empezó a vivir 40 años en el palacio, allí él lo tenía mezclado, ¿verdad? No se apoyaba solo al pacto, no se estaba aferrando solo al pacto. Estaba impresionado, ¿verdad?, por la sabiduría, estaba impresionado, ¿verdad?, por la cultura, estaba impresionado por tantas cosas buenas humanamente que tenían allí en el palacio. Pero todo eso Dios lo permitió para que se diera cuenta que eso de por sí no funciona. Si nos aferramos a otras cosas, no funciona. Y Moisés tuvo que salir de allí huyendo. Estuvo 40 años en Madián. Él pensaba que estaba fracasado, pero este mensajero que Dios escogió, Dios no se equivoca. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso usted, que Dios le ha llamado también como mensajero, no se deje engañar por las circunstancias. Estamos dentro de un proceso, pero Dios no se ha equivocado con nosotros. Por eso Moisés, cuando tenía 80 años, en ese momento él ya había entendido que ni el dinero,
ni la fama, ni el humanismo funcionaban. Lo había dejado, lo había desechado totalmente. En ese momento Dios lo llamó en el monte Sinaí y fue allí cuando le dio el pacto, el único mensaje. Jesús es el Cristo. Con ese pacto ve y libera a mi pueblo para que restauren el pacto que es poder de Dios para salvación. En ese momento Moisés se aferró solo al pacto de Jesucristo. Ya no se apoyaba en nada más. Y Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo. Ese mensajero desde ese momento se convirtió en una persona que se apoyaba solo en una cosa, en el pacto del Evangelio. Era una persona de oración. Él oraba con Dios cara a cara. Era una persona que no solo oraba con Dios, sino que obedecía totalmente la palabra de Dios, dejara que el reino de Dios se estableciera en su vida. Porque dice que era la persona más mansa de toda la tierra. Él se dejaba totalmente guiar por Dios. También este mensajero Moisés era una persona llena totalmente de Dios que reflejaba a Dios en su vida. Dicen que cuando bajaba del monte, la presencia de Dios se reflejaba, su cara resplandecía. Y nosotros también tenemos que ser esos mensajeros que sin hablarle a la gente del Evangelio, vean que Dios está con nosotros. Ser un testigo. Y eso era Moisés. ¿Y cuál es la estrategia que disfrutó Moisés? Dios tiene todo preparado. El evangelismo es lo que Dios hace, lo que está haciendo y lo que va a cumplir antes de que el Señor venga en su segunda venida. Está todo preparado. Por eso él era guiado con la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Esa es la estrategia que tenemos que tener. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. A través de Moisés, que tenía solo el mensaje de Jesús el Cristo, que era una persona que disfrutaba cada día de la oración, de tomar la palabra, de ser testigo, recibiendo la guía, la estrategia de Dios, ese mundo fue totalmente transformado. Y si nosotros de verdad estamos aferrándonos a lo mismo que se aferró Moisés, al pacto de Jesús el Cristo, si cada día estamos disfrutando de ese estado espiritual y enfocándonos hacia el evangelismo, a través de nosotros, Dios va a levantar el mismo tipo de respuestas. A través de nosotros, Dios va a salvar a la gente, va a restaurar las familias, va a restaurar la sociedad, va a salvar los países. Ese es el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que este tiempo sea un tiempo que podamos estar meditando la palabra de Dios y examinando nuestras vidas. ¿Realmente el evangelismo está funcionando a través de mi vida? ¿Realmente estoy pensando en el evangelismo? ¿Estoy orando para evangelizar? Que estemos desafiando. Muy bien, y dentro del bloque que estamos compartiendo el mensaje, vamos a seguir compartiendo hoy la cuarta lección del estudio de los nuevos creyentes. Por supuesto, este estudio no es solo para nuevos creyentes. También es para nosotros que podamos poner bien la base y que a través de este estudio nos preparemos para poder estar fundamentando a las personas que se estén convirtiendo a través del evangelismo. En el día de hoy vamos a ver un mensaje muy importante. El título es que conozcamos correctamente a nuestro adversario, un ser espiritual. Dice en 1 de Pedro 5, del 7 al 8, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mientras vivamos en este mundo, tenemos que hacer
una guerra espiritual continuamente. Los hijos de Dios estamos en guerra. No es una guerra humana, no es una guerra con armas físicas, es una guerra espiritual. Dios nos ha bendecido a través de Jesucristo, nos ha dado el Espíritu Santo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos ha dado una nueva identidad y también una autoridad. ¿Para qué? Para que lo utilicemos. ¿Para qué? Para conquistar, para que el reino de Dios se establezca. Satanás es el príncipe de este mundo. Él y su ejército de demonios está atrapando a la gente y haciendo que caigan en destrucción. Por eso nosotros tenemos que estar orando y conquistando. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios había prometido la tierra prometida, pero era una tierra que estaba habitada, había 7 pueblos allí, había grandes ciudades, reyes, había que conquistarla. El Señor la había prometido, pero ellos tenían que ir, Su parte era ir y también pelear. Si lo hacían conforme a la palabra de Dios, sabían ya con fe que la victoria ya Dios la había prometido, pero ellos tenían que ir y ellos tenían que pelear siguiendo la palabra. Y a través de eso, poco a poco iban conquistando. De la misma manera, estamos en una guerra espiritual. Satanás no quiere soltar a nuestros familiares que todavía no lo conocen, a los amigos que todavía no conocen a Jesucristo. Los tiene atrapados totalmente. Por eso Dios le ha llamado, y usted tiene que saber que hay un adversario, un contrincante, que no quiere que usted esté cumpliendo esa misión tan preciosa que Dios tiene a través de su vida. Que el reino de Dios se establezca a través de usted. Por eso este Satanás 24 horas, él no descansa, está intentando engañarnos, está intentando, como no puede destruirnos porque somos hijos de Dios, quiere engañarnos continuamente. ¿Para qué? Para que estemos sufriendo y de esa manera, si estoy sufriendo, pues es imposible de verdad que me esté enfocando en el evangelismo. Por eso es muy importante que estemos conociendo a nuestro adversario y también cómo trabaja. Muy importante, porque ciertamente Jesucristo ya lo ha vencido. Y si aprendemos de verdad y entendemos esa guerra que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo, Él también nos va a dar la victoria. Entonces, en primer lugar, dice en 1 de Pedro 5, 7 al 8. Dice que tenemos un adversario. Por eso dice que estemos echando nuestra ansiedad sobre Él. Cuando estamos preocupados, cuando estamos afanados, cuando estamos con temor, ¿qué es eso? Realmente es incredulidad, que no estamos creyendo a Dios. Y en ese momento dice que ahí Satanás viene como ¿qué? Como un león rugiente. Una hermana me compartía que estaba en el autobús, se iba a una librería a comprar un libro, y con su familia, sus hijas, y dice que en el autobús, aquí en Corea, pues es obligado llevar máscara. Pero que había un pasajero que estaba tosiendo demasiado, continuamente tosiendo, no era normal. Entonces dice que ella le entró un temor tremendo, ¿verdad? Y cogió a sus hijas y se fue al final del autobús, me estaba compartiendo. Y cuando tuvo oportunidad, como este hombre no paraba de toser, incluso el conductor ya estaba avisando a las autoridades, porque era un caso muy peligroso. Dice que ella ya, cuando pudo, se salió del autobús y se regresó corriendo a su casa. Pero justo esa semana no había escuchado el mensaje del domingo, y la verdad que Dios, que es perfecto, siempre nos da la respuesta, la dirección a través del mensaje del domingo. Entonces al día siguiente escuchó el mensaje del domingo, y justo en el mensaje de esta semana dice que Dios ha prometido guardar nuestra salud. Dios lo ha prometido, somos el pueblo de Dios, y
a través del culto, a través de tomar la palabra, vemos que de verdad Dios ha prometido darnos la salud, protegernos, porque somos su pueblo. Entonces esta hermana, al escuchar el mensaje, Dios le habló. Y dijo, wow, por no escuchar el mensaje ayer, Satanás me engañó. Porque yo caí en temor. Si hubiera escuchado este mensaje, si hubiera cerrado a esta palabra de que Dios me protege, en ese momento hubiera sido distinto. Yo no me hubiera entrado ese temor, porque me hubiera cerrado al mensaje del domingo. Entonces, hubiera hecho, en vez de salir corriendo, me decía, hubiera estado orando por ese hombre, no oré por él. Tenía que haber estado orando por él y por las personas del autobús. Pero yo por el temor me fui corriendo, salí disparada del autobús. Por eso, de verdad, la palabra de Dios es tremenda. Qué importante es que estemos escuchando y aferrándonos fuertemente cada domingo a través del mensaje del púlpito. De verdad, es perfecto para nuestras vidas. Por eso, Satanás, él es como un león rugiente. Cuando de verdad estamos con temor, cuando perdemos la palabra ahí, él viene a asustarnos, a engañarnos. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y si yo me someto a Dios, es decir, si me aferro a la palabra, si dejo que Cristo de verdad reine en mi vida, ahí en ese momento el diablo ya no tiene nada que hacer, porque el diablo solo teme a una cosa, a Jesús, el Cristo, y a los creyentes que se aferran a este pacto y que tienen seguridad. Ante esos creyentes Satanás no tiene nada que hacer, huye totalmente. Por eso tenemos que conocer que tenemos un adversario. ¿Cuál es su nombre? Muy importante. Su nombre aparece en la Biblia, Satanás. ¿Qué significa la palabra Satanás? Adversario. El adversario de Dios y, por supuesto, de los hijos de Dios. También el diablo. La palabra diablo significa el que divide, el que separa, el que acusa. Él es el diablo, el acusador de los hermanos, dice la palabra. Y dice la palabra que no solo él, hay un tercio de los ángeles del cielo que juntamente con Satanás se rebelaron y que fueron echados a esta tierra. Por eso dice que son espíritus malignos, gobernantes del mundo oscuro, demonios. Es como un ejército que está bien organizado. Y también se le llama el padre de la mentira. En Juan 8:44 dice la palabra de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad por cuanto no hay verdad en él. Porque él es el padre de la mentira. Es decir, que la primera mentira que aparece en la historia de la humanidad, que queda reflejada en Génesis 3, sale de Satanás, que él estaba obrando a través de una serpiente. Ahí sale la primera mentira, por eso dice que es el padre de la mentira. Él es mentiroso por naturaleza. ¿Y este ser de dónde salió? ¿Cuándo apareció? Muy bien, solo la palabra de Dios nos explica. En Ezequiel 28 y también en Isaías 14 nos está explicando de que Dios mismo creó a este ser, pero en el principio era un ser bueno. Él era un querubín protector, dice la palabra. Era un ángel que estaba a cargo de la alabanza celestial. Él era casi perfecto. Y este ser, dice la palabra, que se rebeló contra Dios, cayó en orgullo, empezó a pensar en él, había sido creado para adorar, para glorificar a Dios, pero era tan casi perfecto que se halló maldad en él. Vemos que él se rebeló contra Dios, quiso usurpar el trono que solo le corresponde a nuestro Creador. Por eso él y un tercio de los ángeles del cielo que él engañó, hizo sus seguidores, se rebelaron contra Dios. Pero claro, ¿cómo puede vencer
las criaturas al Creador. Por supuesto, ellos fueron expulsados a la tierra. Por eso Él fue echado a tierra y Él trajo destrucción a todos los hombres. Por eso dice en Apocalipsis 7, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Él fue el que en el huerto del Edén, a través de una serpiente, hizo que el hombre rompiera el pacto, desobedeciera a Dios, comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él, como es el adversario de Dios, pero no tiene el poder para vencer a Dios. Él lo que hizo fue atacar a su creación, a nosotros, al ser humano. Hizo que el hombre desobedeciera a Dios y a través de eso hizo que el hombre cayera en gran destrucción, en gran maldición, en gran sufrimiento. Pero también la Biblia no solo nos explica cuándo apareció, cómo obró, cómo obra, también nos explica su destino, porque ya está escrito. Dice en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya está todo preparado. En el horario de Dios, el diablo y sus ángeles estarán en el fuego eterno. Y también tenemos que saber cómo obra este Satanás. Vemos que en el principio, como he dicho, él, a través de la serpiente, hizo que el hombre desobedeciera a Dios. Y en este tiempo, Satanás quiere que no vayamos a la iglesia. Si vas a la iglesia, lo que él quiere es que no estés conociendo el Evangelio, que no entiendas que Jesús es el Cristo. Si entiendes por gracia de Dios que Jesús es el Cristo, Él quiere que no estés disfrutando cada día de Jesús el Cristo. Pero si disfrutas, lo que Él quiere es que no estés compartiendo este Evangelio a otros. Y es lo que más miedo le da, porque nosotros, por gracia de Dios, pertenecemos a Cristo. Ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y eso ya no puede cambiar. Nos puede engañar, pero no nos puede destruir. Nuestro destino ya está escrito, pero Él quiere que nos apoyemos en otras cosas para que no tengamos fuerza y sobre todo para que no evangelicemos, porque si evangelicemos, a través nuestro, muchas personas que todavía Él tiene atrapadas, a través del nombre de Jesucristo, van a poder salir de su engaño y va a perder esas almas. Por eso es muy importante que estemos entendiendo muy bien cómo obra este Satanás. Dice en Efesios 6:11, habla de las asechanzas del diablo. ¿Qué es una asechanza? Es un engaño para dañar a otros. Y él es mentiroso, engañador, y siempre está trayendo malentendimiento, ¿verdad? Muchas de las maneras que él obra es a través de la comunicación. Que si yo he dicho, que si he entendido que me ha dicho. Por eso si empezamos a comunicar, de verdad, nos damos cuenta que ahí hay muchos males entendimientos, son asechanzas que Satanás utiliza para dañar a través de los chismes, las críticas. Eso es un campo donde Satanás se siente cómodo y él está obrando continuamente. Él controla ese ejército de potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, como nos dice en Efesios 6:12. Y lo que siempre quiere a través de todo es que caigamos, que estemos cayendo ¿de qué? De aferrarnos al pacto, que nos aferremos en otras cosas, nos apoyemos en la gente, que nos apoyemos en el dinero, que nos apoyemos en la salud, que nos apoyemos en la sabiduría humana, que no son cosas malas de por sí. Pero nosotros, la única manera de tener la verdadera victoria es apoyarnos solo en el pacto de Jesús el Cristo. Solo a través de eso es que podemos tener la verdadera vida. Él, que es maldito,
Dice la palabra que tira dardos de fuego. Uno está tan tranquilo y de repente, ¡pum!, ocurre algo, un pensamiento, alguien que le dice algo, una noticia inesperada. Eso a veces nos hace temblar, ¿verdad? Pero tenemos que entender la estrategia de Satanás. Y si tenemos seguridad de que somos hijos de Dios, la verdad que esos dardos de fuego no nos van a afectar. Por eso es tan importante, como he dicho antes, que seamos personas aferradas en la palabra, especialmente la palabra del domingo. Dios de verdad, a través del mensaje del domingo, nos está dando por adelantado las respuestas, la dirección para esa semana. Si se están aferrando de manera cómoda en la palabra de Dios, van a ver cómo están firmes como una roca. Satanás no va a poder engañarles. También dice que él oprime a la gente hasta el punto que ocasiona muchas enfermedades. En la Biblia vemos gente que estaba oprimida por el diablo y esa gente sufría incluso enfermedades físicas. Pero a través del nombre de Jesús el Cristo, que es solución para todos los problemas, eran liberadas y recibían sanidad física, sanidad de la mente, del corazón y también espiritual, que es la más importante. Y Él continuamente obra de esta manera. Por eso es muy importante que nos preparemos. Como he dicho al principio, estamos en guerra. No es una guerra que podemos librar a puñetazos, no es contra carne ni sangre, sino es una guerra espiritual, donde nuestra arma es la oración, la palabra. Por eso en el nombre de Jesús el Cristo, que nos preparemos para poder estar con el poder del Señor conquistando, para poder estar siendo utilizados para que el reino de Dios se establezca a través de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer en esta lucha contra Satanás y los demonios? Como he dicho antes, Jesucristo en la cruz ya venció a Satanás. Él como rey vino para deshacer las obras del diablo. Por eso lo único que tengo que hacer es estar sobre esa confesión, como dice en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si yo estoy apoyándome en esa roca, que es la confesión de que Jesús es el Cristo, el Señor promete que va a edificar la iglesia. ¿La iglesia quién es? Nosotros. Él va a edificar nuestras vidas sobre la roca de que Jesús es el Cristo. Él va a levantar las obras de evangelismo a través de los que nos apoyamos de manera tranquila que Jesús es el Cristo. Y las puertas del Hades, Satanás, los demonios, no vencerán contra la iglesia, no nos engañarán a nosotros. Nosotros no podemos vencer a Satanás por nuestras fuerzas, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesús, como he dicho, en la cruz ya venció a Satanás. Por eso cuando me aferro fuertemente al pacto y oro, en ese momento Satanás huye. Es la autoridad que tengo. Por eso dice en Efesios 6, del 11 al 17, que me tengo que poner la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? El cinturón de la verdad. Y el cinturón es importante, ¿verdad? Porque si te pones a pelear sin cinturón, se te pueden caer, bajar los pantalones, ¿verdad? Y en un desastre. Por eso es muy importante que tengamos ceñidos ese cinturón de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús el Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es ceñirse fuerte en Jesús el Cristo. Luego la coraza de la justicia. Y la coraza es muy importante porque la coraza está aquí en el pecho y está cubriendo los órganos vitales, muchos de ellos, el corazón, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y quién es nuestra coraza de justicia? Cristo es nuestra justicia. Somos justificados a través de la obra perfecta, suficiente y completa de Jesucristo. No por nuestras obras, sino por la justicia perfecta de la obra de Cristo. Y también dice el calzado del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús el Cristo es el Evangelio. Y nuestra vida tiene que ser para llevar ese Evangelio hasta lo último de la tierra.
y el escudo de la fe. ¿Y nuestra fe en quién es? En Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Dice también el yelmo de la salvación. El yelmo es muy importante. ¿Por qué? Porque también cubre un órgano vital, el cerebro. Y allí están nuestros pensamientos. Y Satanás, ¿verdad?, ataca mucho por los pensamientos. Por eso nuestro pensamiento tiene que ser la salvación. ¿Y quién es el Salvador? Jesús significa Salvador. A través de Jesús el Cristo es la única manera de recibir la verdadera salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y la palabra. ¿Quién es la palabra? El centro, la esencia de la palabra de los 66 libros. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Entonces, esa armadura de Dios es que estemos 24 horas descansando en que Jesús es el Cristo, apoyándonos solo en Él, creyendo solo en Él. De esa manera Satanás huye. El pastor Riu siempre cuenta en su mensaje, ¿no?, que si una sopa bien rica, está caliente, si vienen las moscas, aunque sea una sopa muy rica, como está tan caliente, no se pueden meter, porque si se meten, se quemarían, ¿verdad? Pero si esa misma sopa tan rica está enfriada, ya no está caliente, entonces las moscas, ¡pum!, se meten directamente y destrozan totalmente la sopa, ¿no? Y también nuestra vida como creyente, nuestra vida de fe, es un poco así, ¿verdad? Si nosotros de verdad estamos aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo, orando 24 horas para cumplir la evangelización del mundo, ahí es imposible, ¿verdad?, que Satanás pueda meterse ahí. Huye totalmente, sale corriendo como esas moscas. Pero si yo estoy frío espiritualmente, apoyándome en otras cosas, ahí Satanás me engaña continuamente, me engaña demasiado, ¿verdad? Por eso, la única manera de la victoria es poder disfrutar de la victoria que Cristo ya ha conseguido para nosotros. Él dijo: consumado es. Él murió y al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y a través de la fe, esa victoria es nuestra victoria. Por eso, que cada día nos podamos apoyar en Jesús el Cristo. Y también, tomando ese pacto, como dice en Efesios 6:18, dice: orar sin cesar en el Espíritu Santo. Esta carta de Efesios es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe estando en la cárcel, estando en prisión. Fíjense qué corazón tenía Pablo. Si estuviéramos en prisión, seguramente nuestro tema de oración sería clamar a Dios con lágrimas para que nos sacara de la cárcel, ¿verdad? Sería lo normal. Pero Pablo, el evangelista, estaba orando y dice la palabra en Efesios 6, dice que oremos en todo tiempo, pero dice en el 19, Efesios 6, 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, que hasta en la cárcel él no paraba de orar para que pudiera predicar con denuedo el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y esa es la oración que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el evangelismo es lo que quiebra la potestad del diablo. Cuando una persona que está atrapada por Satanás le predicamos el único mensaje: Jesús es el Cristo, y por gracia de Dios el Espíritu Santo le muestra que es pecador y le da la fuerza para poner su fe en Jesús el Cristo, esa persona se convierte en hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a su vida, sale del reino de Satanás y pasa a ser ciudadano del reino de los cielos. Por eso, el evangelismo es la manera de quebrar el poder de Satanás. Estamos compartiendo la palabra estos días con unas hermanas muy importantes
hermanas hispanas que su marido es coreano, y la verdad, hay situaciones difíciles, pero sobre todo es porque algunos maridos no son creyentes. Entonces la verdad no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque un matrimonio, dos culturas tan distintas, y luego aparte, una es hija de Dios y el marido no es hijo de Dios. Entonces, como dice la palabra, esa persona es esclava de Satanás, está dominando Satanás su vida. Entonces hay una lucha ahí, ¿verdad? Es difícil y de hecho hay problemas continuamente. Pero al dar la palabra que es viva y eficaz, estas hermanas están restaurando el poder espiritual, están entendiendo cuál es la identidad que Dios les ha dado, cuál es la autoridad que tienen en el nombre de Jesucristo. Se dan cuenta que el problema principal con sus esposos es espiritual y que la única manera de vencer a Satanás es a través del nombre de Jesús el Cristo. Por eso, estos días que esas personas, estas hermanas se están preparando, por supuesto Satanás no se queda quieto, ¿verdad? Por eso justamente en este tiempo están todavía teniendo más problemas. Pero eso es Satanás que está ahí dando coletazos, ¿verdad? Porque sabe que en cuanto esa hermana se levante, en cuanto el reino de Dios se establezca en ese lugar, realmente Satanás va a tener que salir de ahí. Porque ahí va a llegar el horario de Dios para sus maridos y van a poder conocer el Evangelio. Por eso es muy importante que estemos entendiendo, como nos muestra la palabra, el mundo espiritual. Estamos en guerra, pero la buena noticia es que Cristo ya ha ganado la batalla para nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber quién es nuestro adversario, cómo trabaja, pero lo más importante de eso es que estemos entendiendo quién somos nosotros y en Cristo somos hijos de Dios. ¿Cuál es la autoridad que tenemos? Y en Cristo, a través del nombre de Jesucristo, tenemos autoridad para quebrantar el poder de Satanás, porque somos ciudadanos de los cielos. Dios envía a sus ángeles y Él cumple el evangelismo a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que se sigan preparando, que sigan orando como la primera misión que les di. Hagan una lista de oración y estén orando continuamente para que esas personas que todavía no conocen a Cristo, ciertamente Dios tiene un horario para ellos y a través de ustedes van a conocer el Evangelio. Que sigan preparándose el Evangelio, el mensaje del Evangelio. No tenemos que predicar lo que pensamos, lo que creemos. Eso no tiene ningún valor. Tenemos que predicar el mensaje de la Biblia, el Evangelio que nos enseña la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Ese mensaje no tiene que ser una teoría, tiene que ser algo vivo en mi vida, tiene que ser el centro de mi corazón. Y tengo que tener ese mensaje preparado para poder explicarlo desde el principio hasta el final. Por supuesto, también tengo que tener ese estado espiritual de ser ese mensajero, esa persona llena del Espíritu Santo, esa persona que cada día tenga su tiempo con Dios, su altar, ese tiempo tranquilo, donde pueda estar recibiendo la palabra, donde pueda orar de una manera cómoda, bendiciendo, alabando a nuestro Señor, recibiendo el poder que viene de Él y con esa fuerza siendo testigo en el lugar donde Dios me pone, en el trabajo, en los estudios, en el parque o quizás en la tienda, allí donde estamos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y especialmente, este día también me permito darles otra misión más. Es muy importante que oren para descubrir cuál es el campo donde tengo que evangelizar, para que continuamente estén entrando en ese campo y estén experimentando el evangelismo, cómo Dios tiene preparado todas las cosas. Como he comentado al principio de hoy, esta hermana, el campo donde ella evangelizaba era el parque. Ella es ama de casa, que es algo muy importante, y tiene ese corazón por el evangelismo.
Por eso, ¿cómo evangelizar? Pues hay que empezar por lo obvio. Y ella, como tiene que ir al parque con los niños, allí hay madres, otros niños, pues ese es el campo. Ella siempre está orando por ese parque con las madres que se encuentran, por los niños, y Dios le está dando muchas respuestas en su horario, de una manera cómoda. Por eso nosotros también tenemos que orar, y dependiendo de nuestra edad, nuestras costumbres, el lugar donde estamos, en el lugar que nos movemos, orar para descubrir ese campo que ya Dios tiene preparado para nosotros. Muchos de ustedes están en cuarentena, y la verdad no es fácil, ¿verdad?, estar en cuarentena. Uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo encontrar mi campo si ahora estoy en cuarentena? Pero como he dicho antes, eso es mi pensamiento. Si yo tengo ese deseo de evangelizar, de verdad no hay nada imposible para Dios. Dios va a obrar, porque su deseo de verdad es el evangelismo. Hay unos hermanos que en este tiempo están, a través de internet, de las redes sociales, pues están predicando continuamente con hermanos de la iglesia donde ellos estaban anteriormente. Una iglesia de gente muy buena, con amor a Dios, pero no estaban allí disfrutando mucho del Evangelio. Por eso ahora, ellos, que están recibiendo mucha gracia y que tienen ese corazón de compartir lo que están experimentando, están orando continuamente y Dios le da encuentros con hermanos de la otra iglesia para poder compartirles este Evangelio tan precioso que estamos experimentando. Ese es el campo. Y también familiares. Dios le está dando encuentros con familiares, porque están orando por ellos. Tienen esa lista y cada día oran por ellos. Luego desafían y de verdad, siempre que voy, cada semana, me dan testimonios cómo Dios está haciendo la obra, porque ese es el deseo de Dios. Cuando un hijo de Dios se aferra al pacto de Jesucristo, cuando empieza a orar para que el reino de Dios se establezca y empieza a desafiar, ahí uno de verdad ve que ese es el plan de Dios, que Dios está buscando esos obreros que puedan ser utilizados para cambiar, como he dicho antes, las vidas, para que las familias sean restauradas, para que las naciones sean salvadas. Y para eso Dios nos ha llamado. Por eso en esta semana les comparto que puedan descubrir el campo que Dios tiene para ustedes, para estar experimentando continuamente el evangelismo. Que estén orando y ciertamente Dios se lo va a mostrar. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les agradecería mucho que ahora en los comentarios puedan compartir con libertad lo que Dios ha hablado a sus corazones a través de la palabra. Que puedan hacer el fórum. Eso es de gran ayuda para los otros que lo puedan leer. Entonces sería una bendición. Si tienen preguntas también, por supuesto, que las puedan poner Dios mediante, si se pueden, las estaremos contestando. Y sobre todo, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son muy importantes. Que sigamos orando y que a través de esta escuela de evangelismo estemos de verdad enfocándonos al deseo de Dios, que es la salvación de las almas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Te agradecemos, Señor, porque a través de Jesús el Cristo, tú has solucionado todo para nosotros. Señor, gracias porque somos tus hijos, porque tienes toda la autoridad del cielo y de la tierra, y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, este mundo está sufriendo, las familias están destrozadas, los jóvenes están perdidos, pero tú nos has llamado, Señor, por tu gracia, y hemos conocido este evangelio tan precioso. Señor, danos la fuerza, el corazón de poder compartirlo, Dios. Somos débiles, pero tú nos das el poder para ser testigos. Obra poderosamente, Dios. De verdad, mueve nuestros corazones a través de tu palabra, que podamos estar disfrutando de ese evangelismo, Señor. Obra con poder, Dios. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.